Bueno, entonces Dios les bendiga, mis hermanos, de nuevo en el nombre de Jesús. Damos continuidad a este tema que veníamos repasando, que es el tema del verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces, hace 8 días estuvimos viendo unos primeros puntos, ¿cierto? Donde hablábamos la necesidad de que todos los hombres podamos arrepentirnos, de que todos los hombres necesitamos tener ese verdadero arrepentimiento, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay salvación, y es ese trascendental para nuestra vida, trascendental para el nacer de nuevo, ¿sí? Porque recordemos que conforme al concepto que vimos, y ahí también estábamos trabajando, y que el verdadero arrepentimiento va acompañado de unos pasos. ¿Sí recuerdan los pasos, mis hermanitos? Era ver con vergüenza, con dolor y tristeza. Ajá. Entonces nosotros para poder tener un verdadero arrepentimiento, uno para saber si ha tenido un verdadero arrepentimiento, si nosotros hemos sentido vergüenza, dolor y tristeza de haber pecado contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos, contra la naturaleza, podemos decir que hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Pero si en el momento nosotros no hemos sentido nada de eso, quiere decir que no nos hemos arrepentido, porque estábamos hablando de la necesidad del arrepentimiento y de que es muy parecido con el ¿qué? Con el remordimiento, ¿cierto? Recordamos cuando pusimos el ejemplo de una persona que tiene remordimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros sentimos esa vergüenza, ese dolor, esa tristeza de haber pecado contra Dios, contra el Padre, ese es un requisito necesario para nuestra salvación. Nosotros debemos tener certeza de que necesitamos nosotros tener ese arrepentimiento, ¿sí? Y decirle a las personas la necesidad de tener ese verdadero arrepentimiento, ¿sí? De que hay veces nosotros si no nos arrepentimos, si la persona no se arrepiente, es porque tal vez no sabe qué es un arrepentimiento, cómo se hace el arrepentimiento y para qué es el arrepentimiento, ¿sí? Porque puede decir uno que diga uno, sí, yo me arrepiento, yo ya me arrepentí, pero si nosotros no sabemos cómo es un arrepentimiento verdadero, puede ser que nosotros sigamos en las mismas, ¿sí? Porque se puede confundir muchas veces con ese remordimiento, ¿sí? Con el remordimiento que hacíamos el ejemplo el otro día, ¿sí? Entonces vamos a pasar acá al punto, porque aquí ya hablamos de este, también de este, vamos a ir, que vamos allí. Así que arrepentidos y convertidos. Vamos a buscar el punto. Lo hablamos también con Juan, llamó al pueblo al verdadero arrepentimiento, que fue uno de los que anunció en el Nuevo Testamento, y Jesús, y también pues los apóstoles, también dice que ellos anunciaron la necesidad del verdadero arrepentimiento. Entonces miramos acá, quedamos acá que los apóstoles también, dice que predicaron, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:12, o sea que ellos también anunciaron la necesidad de tener un verdadero, de que los hombres se arrepintieran, ¿sí? También dice que Pedro también les anunció el verdadero arrepentimiento. Debemos, que todas las personas debemos tener ese arrepentimiento. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recordamos que para que nuestros pecados sean borrados, ¿con qué fue que dijimos que se borraban los pecados del libro de las obras? Con la sangre del Señor Jesucristo.
del Señor Jesús. Con la sangre de Jesús, ¿sí? Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, por eso dice también la necesidad que nosotros, hay una necesidad de predicar que todos los hombres se arrepientan. Debe ser una necesidad. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que nosotros debemos anunciar ese verdadero arrepentimiento. Pero vamos a mirar aquí también que dice que el verdadero arrepentimiento debe ir acompañado también de unos pasos, ¿sí? Porque dice que nosotros debemos tener en cuenta cómo es que nosotros nos presentamos a Dios para tener ese verdadero arrepentimiento, ¿sí? Para nosotros poder decir que sí tuvimos un verdadero arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, dice que debe ser con humildad, ¿sí? Ese verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de humildad, que nosotros seamos humildes, que podamos reconocer de corazón que nosotros pecamos, que nosotros podamos reconocer que nosotros pecamos, necesitamos que por la misericordia de Dios podamos obtener el perdón de los pecados, ¿sí? Que eso se da por misericordia. Se da por misericordia porque no es porque nosotros lo merezcamos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no merecíamos, sino que dice que nosotros merecíamos era la muerte. Ajá. Ahí en Romanos 6:23. Dice que nosotros no merecíamos sino la muerte. ¿Sí? Entonces, si nosotros es por misericordia que Dios nos permite poder nosotros tener ese perdón de los pecados, porque nosotros debemos reconocer, ir al Señor con un corazón humillado, con un corazón sencillo, no con altivez, no imponiéndole, sino que reconozcamos, que nosotros podamos reconocer quiénes somos, quiénes somos y que podamos tener en cuenta, debemos tener nosotros en cuenta cómo acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Con humildad, reconocer esa necesidad que nosotros tenemos del Señor, ¿sí? Porque si nosotros no vamos al Señor con humildad, quizás vamos exigiéndole, quizás vamos nosotros imponiéndole al Señor, sería con esa jactancia, con esa vanagloria, como exigiéndole. Si nosotros a acercárnosle a Dios, debemos mirar y debemos reconocer que nosotros le estamos acercando es al dueño de todo, al dueño de todas las cosas, al dueño de nosotros, porque si nosotros no nos arrepentimos, realmente como dicen las Escrituras, no hay salvación. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce la necesidad que hay en nuestro corazón, porque también dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Él, ¿sí? Entonces nosotros debemos acercarnos a Él con un corazón humilde. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Sí? Entonces, si nosotros venimos con un corazón
humilde, humillado delante del Señor, vamos a tener que Él nos va a exaltar, o sea, vamos a obtener lo que venimos buscando, que es el perdón de todos nuestros pecados. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, con un corazón que realmente yo digo, Señor, definitivamente yo sin ti no puedo. Señor, si tú no me ayudas, si tú no haces en mí realmente, yo no puedo. Yo tomo la decisión de que tú me ayudes, porque todo es decisión, ¿sí? Si yo lo logro, si yo se lo pido de corazón, el Señor me va a ayudar, ¿sí? Porque a veces tal vez nosotros pensamos que si nos acercamos a Dios porque lo merecemos, porque es una obligación de Dios, no debe ser, no, o sea, que si nosotros pensamos que tal vez es una obligación de Dios que nos perdone o que tenga misericordia de nosotros, no debe ser así. Debemos reconocer que Dios es misericordioso, ¿sí? Y de Él, de verdad, y ir con todo nuestro corazón, que ese corazón se humille, es decir, que lo reconozcamos en todos los tiempos, y más y más en el arrepentimiento, en ese arrepentimiento que nosotros necesitamos, es trascendental, mis hermanos. Todos los temas que estamos viendo para nosotros, la salvación y para nosotros poder nacer de nuevo, para poder estar preparados, porque pues todos nacimos apartados de Dios, todos nacimos necesitados de Dios. Si nosotros podemos hacer ese verdadero arrepentimiento, conforme lo dice su palabra, conforme lo dicen las escrituras, puedo obtener realmente lo que estoy necesitando, ¿sí? Y puedo encontrar ese descanso y esa paz en el Señor, ¿sí? Entonces, el primer punto que es con humildad. El segundo, que debe ir acompañado, el verdadero arrepentimiento es con fe. Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Sí? Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Vemos aquí un ejemplo en este versículo, dice que el verdadero arrepentimiento también debe ir acompañado de fe, ¿sí? Porque sin fe, dice la escritura, que es imposible agradar a Dios. O sea que cuando la persona se acerca a Dios, debe creer, debe acercarse a Dios creyéndolo en su corazón, ¿sí? En este versículo vemos que aquí está diciendo, los judíos están diciendo, ustedes creen que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué no creen? Porque no creen que son pecadores. Creen, ahí están creyendo que están bien. Pero miren los publicanos y las rameras, ellos creyeron y se arrepintieron. Y ustedes viéndolo, no lo hacen, ¿sí? Porque vemos que una ramera no necesita ser convencida. Ella lo sabe. Ella sabe que eso no está bien delante de Dios lo que hace, ¿cierto? Y es convencida que es pecadora, ¿sí? Porque vemos aquí que el pueblo de Israel no reconocía el pecado, ¿sí? Entonces, se requiere fe para poder llevar a cabo ese verdadero arrepentimiento. Si hay fe, nosotros también podemos llevar a cabo ese verdadero arrepentimiento, ¿sí?
Entonces, eso es que yo necesito estar convencido de esa necesidad. Debo tener fe en mi corazón que yo necesito arrepentirme, ¿sí? Debo tener fe en mi corazón. Debo creer que nací con pecado y que mis obras y mis actos van siempre en contra de Dios. Si yo creo esto en mi corazón, ¿sí? Voy con este paso a poder hacer este verdadero arrepentimiento. Dice que cuando nosotros, porque a veces se va con una motivación que no es la correcta. A veces vamos nosotros con una motivación que no es la correcta y generalmente siempre se va en contra de Dios. Siempre nos vamos en contra de Dios. Hay que ser convencidos de eso. ¿Sí? Hay que ser convencidos. Vemos aquí en Hechos 20:21 que dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, creer que solo en Jesús mis pecados son perdonados. Porque el perdón va ligado también con el arrepentimiento. Si la persona no se avergüenza del pecado, por eso es cuando nosotros vemos acá, dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, el perdón, el verdadero arrepentimiento se conoce también cuando una persona se ha arrepentido, se conoce también en la forma que habla, en la forma que esta persona testifica. Por ejemplo, cuando a veces se va una persona o un pastor o un hermano o un diferente, bueno, profeta, en fin, lo que vaya allí a testificar. Entonces, cuando la persona testifica delante de Dios, sabes si se ha tenido un verdadero arrepentimiento. Porque si la persona empieza a testificar de todo lo que ella hacía, se empieza a contar qué es lo que ella hacía, ¿sí? Me empieza a decir que lo que hacía, todo lo que hacía malo, como si no sintiera esa vergüenza. Porque cuando uno hace algo que es vergonzoso, que se avergüence de eso, no quiere volverlo a saber, ni a nombrar. ¿Será que uno lo quiere publicar, lo que uno ha hecho en el pasado, y poderlo pasar allí, sentirse de frente de las personas y poder decir, es que yo hice, es que yo hacía, es que esto, es que hacía y deshacía, y lo empieza a hablar allí a los cuatro vientos? Entonces, si una persona empieza a hacer esto, a contar todo las obras que hacías, que de igual todas las obras que hacíamos delante de Dios, nada era bueno, pero si uno tiene esa tranquilidad de pararse allí y poder contar, quiere decir que la persona no se ha avergonzado. Cuando uno confiesa, cuando uno le presenta al Señor, le confiesa los pecados, Dios lo ha perdonado. Y si uno empieza a contar lo que ha hecho, cuando uno hace algo malo, uno no quiere que las personas, que nadie se entere, ¿cierto? No sé si uno no quiere que nadie sepa las cosas malas que uno hizo. ¿Por qué? Porque está avergonzado, porque siente dolor, porque siente tristeza de eso que hizo, que primeramente ofendió ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Porque recordemos que todo lo que uno haga malo delante de Dios, primeramente
todo lo que uno haga malo aquí en la tierra primeramente ofende a Dios, ¿sí? Entonces hay veces cuando hay una, como les explicaba, hay una predicación, cuando se dice que testimonios, empiezan a contar las cosas que hacían antes, que si se emborrachaban, que si fumaban, que si allí hacían allí cosas, empieza la persona a contar todo lo que hacía, sin sentir esa vergüenza de lo que hacía antes. ¿Es por qué? Porque no hay una vergüenza. O sea que falta ese paso para poderse arrepentir. Por eso cuando nosotros vamos a dar un testimonio delante de Dios, es testificar lo que Dios ha hecho, lo que a Dios ha hecho en mi vida. Ejemplo, me sacó del lodo, me sacó de donde yo estaba, me ha hecho esa nueva criatura, pero no ponernos a contar todas las cosas, esas obras malas que nosotros hacíamos en contra de Dios, en contra del prójimo. ¿Sí? Ahí nos dice el Señor, y nos dice el Señor ahí en 2 Corintios, no sé si alguien lo lee, y también Isaías 43:18, ahí nos está diciendo, ahí nos da la respuesta de que no debemos no debemos estar publicando ya lo que pasó. Si alguien lo encuentra y lo puede leer, por favor. 2 Corintios, ¿qué? 5:17. Y también otro, Isaías 43:18. Yo encontré Isaías 43:18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. He aquí que yo ¿Sí hago ves? cosa nueva, pronto saldrá a luz, no lo conoceréis. ¿Sí? Que ya no traigamos a memoria las cosas antiguas. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17, hermanita? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahí nos está comprobando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que si nosotros ya estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí todo es hecho nuevo, nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, ya quedan atrás. Y si el Señor no nos las recuerda, si el Señor ya nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué seguimos diciendo? Es que yo hacía, es que yo decía y deshacía, y contándole al mundo, al Raimundo. No debemos contar eso, porque eso sería uno sentirse como sacando pecho, yo hice esto, yo que hice lo otro, y eso no está bien. O sea, la idea es que nosotros contemos de dónde nos sacó el Señor. Ya nos sacó de la muerte, nos sacó a hacernos nuevas criaturas, ¿sí? Nos sacó de donde nosotros estábamos envueltos en los delitos y pecados, pero no tenemos que estar diciendo yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo publiqué allí, yo hacía esto, yo mejor dicho. O sea que si yo empiezo a hablar esto, quiere decir que no me he arrepentido, porque no me da vergüenza lo que hacía. Eso me debe avergonzar. Lo que estamos diciendo, que es el que está mirando, está hablándonos este tema, ¿sí? Entonces, ahí si la persona se arrepiente, entonces también la persona debe tener fe, ¿sí? Debe saber que solo en Jesús ese pecado será perdonado y no hay otra manera que nuestros pecados sean perdonados, sino solo a través de Él, ¿sí? A través de Jesús.
es que sea con fe, que creamos que por medio de Jesús los pecados de nosotros son perdonados, porque hay que confesarlo, confesar nuestros pecados con nuestra boca, porque por medio de Jesús es que este pecado se traslada, ¿sí? ¿Se traslada a dónde? Es trasladado a Dios por medio de la obra redentora y salvadora de Jesús. No hay otra manera. Por eso debe ir acompañado de fe, ¿sí? Entonces dicen acá también, dice que, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, vemos aquí que se está reconociendo realmente el pecado que hacían delante de Dios, o sea, que creyeron, ¿sí? Entonces, si nosotros, a veces nosotros necesitamos, a veces nosotros pensamos que ya lo hicimos, pero necesitamos confesar, no solamente reconocerlo, sino también confesarlo, que también se debe confesar, es necesario confesar el pecado. Por eso no es solamente reconocerlo, porque la persona puede reconocer que ha pecado, pero no se arrepiente. Puede decir, sí, yo pequé, pero de ahí no pasa. Entonces, por eso es necesario que nosotros lo confesemos, ese pecado. Reconocer con nuestras palabras delante de Dios que lo que hemos cometido, que todos los pecados, lo que nosotros hemos cometido debe salir de mi boca. ¿A quién? A Dios. Yo debo confesarlo es a Él. Porque en otros tiempos se creía que era llevando, confesándole el pecado al sacerdote, ¿cierto? Pero esa era una costumbre que quedó en estos otros tiempos, con los judíos, que allí iba el sacerdote y confesaba el pecado y hacían expiación con el animal y se cubría el pecado. Pero ahora no es, eso no, en estos tiempos, fue en esos tiempos antes que viniera Jesús. Pero ahora debo hacerlo en lo secreto y confesar ese pecado a Dios Padre, ¿sí? Confesarle a Dios. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, hay en primera de Juan 1:9, también dice que si confesamos nuestros pecados, es decir, que si yo confieso el pecado que voy a obtener, ¿qué? Va a haber ese perdón, ¿sí? Entonces, cuando aquí dice que, acá cuando nos está refiriendo también acá este versículo que está aquí en pantalla, dice que había unas personas que habían reconocido su pecado, que practicaban la magia y que tenían libros, tal vez que les instruían tal vez estos libros se les instruían a ellos sobre ese tema, ¿cierto? Pero notemos que aquí están reconociendo su pecado. Han venido delante del Señor, reconociendo ese pecado. Pero notemos en este versículo que ellos no solo lo confiesan, sino que ¿qué hacen? Sacan eso, sacan ese pecado. Ejemplo, como cuando una persona, como cuando, es por decir, cuando nosotros o una persona mira películas que no son agradables delante de Dios, la persona se arrepiente, pero sigue guardando allá en su corazón esa película que vio. No la ha sacado de su corazón. ¿Sí? Y si no se arrepintió,
y si la persona se arrepintió, si ya se arrepintió, debe sacar eso que está allí, eso que lo lleva a pecar. Hay que desecharlo. Por eso es confesándolo al Señor. Entonces, yo debo cortar con el pecado. Por eso cuando la persona se arrepiente y confiesa, debe ¿qué hacer? Apartarse del pecado. Debe cortar con el pecado. Es una muestra que lo está haciendo con fe y muestra un verdadero arrepentimiento, así como aquí lo hicieron estas personas en este versículo. Sí, así como lo está diciendo aquí. Está diciendo que ellos se arrepintieron y trajeron esos libros. ¿Y qué los hicieron? ¿Qué hicieron esos libros? ¿Sí están ahí, mis hermanos? Los quemaron. Los quemaron. ¿Sí ven? O sea, ellos los quemaron. Los habían, o sea, así les dice que así les había costado harto dinerito. ¿Pero qué hicieron? Tampoco los regalaron, sino que los quemaron, porque lo que uno no quiere para uno, tampoco lo quiere para el otro. Tampoco lo quiere para los demás. Y si nosotros hemos tenido un verdadero arrepentimiento, nuestros actos deben ser realmente decidido a arrepentirnos y agradar a Dios. Cuando uno confiesa ese pecado, viene el perdón y la confesión. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o vamos bien. Casi no los oigo. No los estoy viendo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? No, profe, pues No, para mí así está está claro. bien. Ah, bueno, gracias a Dios, que está todo clarito. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Entonces, miramos acá en Lucas, un 11:4. Ah, pero miremos también acá que dice que el otro punto es con oración. También debe ir acompañado de oración, ¿sí? Entonces dice, y perdonamos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Más adelantico nosotros hablamos del perdón, porque el perdón también tiene unos pasos, ¿sí? Un paso a paso, ¿sí? A la manera de Dios. Entonces, nosotros necesitamos, dice acá también, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Entonces, aquí dos personas, uno fariseo y el otro publicano, ¿cierto? Dice que no soy, dice que el fariseo dice que no, que uno no soy como ese fariseo. Y dice el publicano, ¿y el publicano qué hacía? No quería ni alzar sus ojos, porque sentía esa vergüenza, pues él tenía esa vergüenza que él tenía de haber pecado contra Dios. No quería ni siquiera alzar sus ojos. ¿Sí? Ahí cuando encontramos también en Romanos 10:13, dice también, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero vemos aquí, perdón, devolvámonos un poquito. Dice que el publicano, ¿cierto? Él tenía vergüenza de alzar sus ojos delante de Dios, porque él sentía que había pecado realmente contra él. Pero el otro, el fariseo, que empezaba a decir que yo no soy como él, que él sí, mejor dicho, hacía
todo sacaba pecho y no se avergonzaba de haber pecado contra Dios. Y en cambio el publicano, sí tenía vergüenza delante de Dios, que antes se propicio a mí, que soy pecador, a mí pecador, se propicio. Entonces, nosotros siempre nos acercamos ante Dios diciéndole que sea propicio, que me lave, que me limpie, que me perdone los pecados cometidos. Pero ¿qué lo debo hacer? De todo mi corazón. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a este versículo que también es muy trascendental, dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Espere que alguien tiene el micrófono abierto, espere, miramos un momentico. El mío. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Amén, acabé de llegar porque era que me ha caído un techo y estábamos arreglándolo. Ah, bueno, pero gracias a Dios pudiste llegar. Estamos pensando si de pronto hubiera seguido de pronto No, con no, algún gracias al Señor, ya malestar. estoy mucho mejor, gracias a Dios. Sino que un aletón que se me da acá con el viento seguro y entonces no lo podía dejar así. Tenía un constructor ayudándome, hasta ahora terminamos. Ay, pero gracias a Dios que pudo Bueno, alcanzar a llegar. bueno, Bienvenido. gracias a Dios. Estábamos Amén, aquí amén. un poquito adelantaditos, pero Muy bien, igual tranquila. ahí vamos mirando, pastor. Ajá. Cualquier duda ahí vamos mirando. Entonces, Bien. estamos hablando aquí de este versículo, dice que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este versículo nosotros lo debemos de tener muy claro, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que invocar el nombre del Señor es de cualquier manera. Invocar el nombre del Señor no es como una moda. Es que realmente sea de corazón, que se note la necesidad. Ahí dice que si confesare, hoy en día la gente confiesa que es cristiano, ¿sí? Las personas a veces se confiesa que es cristiano, pero realmente vaya a confesar el nombre del Señor una persona realmente a pena de muerte. Porque una cosa es uno confesar que es cristiano, pero otras cosas confesar cuando es en pena de muerte, ¿sí? Por ejemplo, como que de pronto esté la familia expuesta. Si realmente va a confesar si realmente, digamos, como esa persecución, porque cristiano puede ser todo el mundo, pero ser cristiano no nos salva. No nos salva, el que nos salva, ¿quién es? Jesús. Y otra cosa, es que con persecución, como lo hubo en los antiguos cristianos, que sí tuvieron persecución, una persecución muy dura después de la muerte de Jesús. Esa persecución les decían cuando los echaban allí a los leones, que ese era un espectáculo para ellos y que le decían, niegue a Jesús, niéguelo. ¿Sí? Niegue al Señor Jesús, niegue lo que Él es el Señor. Y ellos estaban tan convencidos que Jesucristo es el Señor, que no lo negaron. Y aún bajo de pena de muerte, ellos no tenían temor. ¿Sí? Ellos bajo pena de muerte, ellos no lo negaron. ¿Sí? Entonces, dice que aún ellos estaban bajo pena de muerte, allí los sacaban. Entonces ellos estaban tan convencidos que aún bajo pena de muerte, ellos no negaron al Señor. Por eso hoy se dice ser cristianos,
pero con una persecución, ¿será que se seguiría diciendo lo mismo? ¿Ustedes no se han de pronto puesto a pensar esa parte? ¿Será que con pena de muerte se seguiría la persona diciendo que es cristiano o negaría al Señor? ¿Mm? ¿Será que uno negaría al Señor en que le dijeran que el familiar o que un ser querido está corriendo riesgo bajo pena de muerte y decir que niega al Señor para que para que no mate a su ser querido? ¿Será que uno estaría en estos tiempos dispuesto a hacerlo? Porque a eso se trata este versículo. No es solamente, no es que invoque el nombre, sí, Señor, tú eres, invocar el nombre del Señor. Una cosa es invocarlo bajo pena de muerte, otra cosa es invocarlo sin persecución. ¿Sí me hago entender? Por eso el arrepentimiento también debe ir acompañado de fe, ¿sí? De que yo creo y que tengo esa convicción en mi corazón y que nadie me va a quitar de mi corazón que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Dice también acá, entonces, el verdadero arrepentimiento también debe ir acompañado también debe ir acompañado de conversión, de convertirse a Dios. Por eso ese arrepentimiento me lleva a convertirme. ¿Qué es convertirme? ¿Mm? ¿Qué es convertirme? Entonces dice que convertirme es pasar de mucho o poco a cero pecado. Entonces, la evidencia de que una persona se ha arrepentido es que corta de raíz con el pecado. Entonces, si la persona robaba, ya no roba más. Si tomaba, ya no toma ni una palacet. Porque una palacet es la excusa para empezar a tomar. ¿Mm? Entonces, que una palacet, que esa quita la sed, eso no es verdad. Porque el problema de la borrachera es que empezó con una palacet y se amañó. Y más cuando le pongan esa música ranchera, se incita más y la persona pide otra y otra vez cae en la borrachera. Porque cuando una persona realmente se arrepiente, ¿qué hace? Corta de raíz con el pecado. Dice Pastora. acá, sí, mi hermanito Guillermo. Buenas noches, Dios la bendiga. Lo que pasa es que hay mucha Amén. gente que bebe para ahogar las penas, pero ella sabe nadar. Ah, sí. Es por eso. Sí, porque empieza con una palacet. Y ya empieza y eso es lo que se cree que da la solución al problema, pero no es así. Sí, mi hermanito. Dice acá, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que arrepentíos y convertíos. Entonces, también dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, los gentiles, que se arrepientan y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que el concepto de arrepentirse es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado, cortar de raíz con ese pecado. Que lo que yo hacía, ya no lo hago nunca más. Que si fornicaba, ya no fornica. Que si adulteraba, ya no adultera. Porque hoy en día, porque nosotros estábamos esclavos a ese pecado, a los deseos, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, no, una mentira piadosa, una mentirita piadosa. Pero resulta que no hay mentiras piadosas, porque una mentira piadosa es igual a una mentira grande o normal, porque delante de Dios todos los pecados son iguales. Entonces nosotros debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Tiene que haber en nuestro corazón humildad, confesión,
arrepentirnos de veras, convertirnos de veras, tener cuidado que qué es un arrepentimiento y qué es un remordimiento, ¿sí? Entonces, aquí llevamos nosotros 5 pasos. El primero, ¿cuál era? Humildad, con fe, confesión, en oración, convertirse, pasar de mucho poco a cero en cuanto al pecado, ¿cierto? Entonces, ahí vemos, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Nos sigue diciendo que con todo nuestro corazón, que con todo nuestro corazón nosotros nos debemos nos debemos convertir al Señor. Aquí tenemos un ejemplo vamos a ver un ejemplo, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Vamos a mirar un ejemplo de una verdadera conversión. ¿Sí? Vamos a leer aquí Lucas 15, desde el 11 en adelante. Amén, pastora. Léalo, mi hermanito. Gracias. Es la parábola del hijo pródigo. Sí, señor. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Hasta cuál es, pastora? Hasta el 32, mi hermano. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y yo cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este era tu hermano, era muerto y ha servido y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gracias, mi hermanito Guillermo. Entonces, le damos gracias a Dios porque dice que entonces, entonces en primer lugar, este hombre, lo primero que hace, ¿qué es volver en sí. ¿Sí? Dice volver en sí. Aquí se está contando, aquí estamos contando la historia del hombre que se fue y malgastó el dinero vanamente, ¿cierto? Gastó el dinero y se le acabó, él le pide la herencia al papá, quiso pedirle la herencia al papá y se gasta el dinero vanamente y se le acaba. Y luego fue a buscar empleo y que le sale de cuidar aquí, allí, estos cerdos, ¿sí? Entonces, él tenía veamos ahí que dice que tenía mucha hambre, y recuerda que en la casa de su padre tienen abundancia, y con el hambre, entonces cuando él se ve en esa condición, ¿qué hace él? Allí mira su condición, que eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mira su condición, en la condición en la que él se encuentra. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hace él? Dice que hace un alto en el camino y vuelve en sí. Da el paso y recapacita. Vuelve en sí. Volvió en sí. Recapacita. Recuerda la condición de él pero también mira las personas que están, mira las personas y recuerda las personas que están en la casa de su padre. Entonces la situación que hace lo lleva a hacer un alto y reconocer que lo que él está haciendo con su vida. Es decir, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué fue lo que yo hice con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces vemos aquí que él presenta una situación de ¿qué? De humildad, ¿sí? Estando en medio del pecado, vuelve en sí. Y mira que su vida no tiene sentido siguiéndola así como la traía. Y entonces acepta que tiene un problema. Tiene un problema. Mientras la persona, eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros aceptemos, que nosotros reconozcamos que tenemos un problema y que por eso nosotros no podemos, pues, avanzar, ¿sí? Entonces, él acepta que tiene ese problema, porque mientras que la persona no acepte que tiene el problema, no reconozca que tiene un problema, no hay forma que Dios nos pueda ayudar. No hay cómo Dios pueda ayudarlo. Siendo Dios todopoderoso, por eso es como siendo Dios todopoderoso, no puede ayudar a la persona si la persona no reconoce la situación, que tiene ese problema, que necesita ayuda, porque a veces puede ser que uno diga, no, yo estoy bien, yo no necesito ayuda. No, yo ya no me da nada de eso. Por ejemplo, si una persona es alcohólica, si él no acepta que tiene ese problema, que es alcohólico, ¿cómo se le puede ayudar? Difícilmente la persona va a salir de esa situación, ¿sí? En el caso del arrepentimiento, es reconocer que es pecadora. Recordemos que si dice el Señor que la paga del pecado es la muerte, está aceptando que tiene un problema, pero reconoce su pecado. Mientras nosotros no veamos el pecado en nosotros, ¿cómo podrá el Señor ayudarnos? Porque entonces no podríamos ir delante de Dios a decirle, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Ayúdame a no enojarme más. Ayúdame a no mentir más. Ayúdame a no pecar, porque uno ve cuando está pecando delante de Dios. Por ejemplo,
como el pecado de Adán. ¿Sí? Nosotros, de Adán, nosotros heredamos algo. Heredamos el pecado y heredamos también otra cosa que es siempre buscar culpables. ¿Sí? Dice que el ejemplo de Adán porque desde Adán culpó a alguien. ¿Sí recuerdan cuando vimos el convencimiento de pecado? ¿A quién culpó a Adán? Y no reconoció su pecado, sino que culpó a alguien. ¿A quién culpó a Adán? A la mujer, a la mujer que le diste como esposa. A la mujer. No. A la mujer. Adán No, culpó digo a que- Adán. A la serpiente. A la No. varona. a la Adiós. mujer. Adiós. A Dios, recordamos, porque él dice, la mujer que tú me diste. Entonces es Dios. La culpa directamente a Dios. ¿Cierto? Entonces, en lugar de decir, sí, porque el Señor le dice, Adán, ¿qué hiciste? Él estaba buscando que Adán le dijera, Señor, pequé, perdóneme. Pero Adán, ¿qué hace? No, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí y me engañó. ¿Y qué hace Eva? La serpiente me engañó. ¿Y qué buscan? Buscamos culpable. En lugar de uno siempre decir, sí, Señor, la embarré. Perdóneme. Sí, de puro orgullo. Ajá, porque si uno no reconoce que la embarró, que pecó contra Dios, entonces se va llenando ahí de orgullo y no va a reconocer uno ese pecado, no va a reconocer esa condición. Y entonces Dios, ¿cómo nos puede ayudar? Porque cuando Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Es que él le estaba dando una oportunidad que él se arrepintiera. Inclusive le dio oportunidad todos esos años que él vivió. ¿Sí? Pero Adán, ¿qué hace? Culpa a Dios, directamente culpó a Dios por haberle dado a esa mujer. ¿Sí? Entonces, porque en nosotros debe ser una decisión. Debemos tomar decisión. ¿Sí? Porque si nosotros decidimos si pecamos, si uno decide si peca o no peca delante de Dios. Porque si nosotros vienen a proponernos algo, cosas en estos tiempos que van en contra de Dios, quizás por ahí en una necesidad bien tremenda, ¿cierto? Y vengan a proponerle algo incorrecto, algo corrupto. Entonces, la persona decide si lo toma o lo deja, o agrada a Dios, o se va en contra de Dios. Pero es decisión de cada uno. Por eso nosotros no podemos decir, él me hizo pecar, ella me hizo pecar. Es uno mismo, ¿sí? Uno mismo es el que sabe y debe aceptar, debe reconocer. Si aceptamos o no, sea lo que sea, si un hijo, una mamá, una pareja, una familia le dice al otro, ay no, tenemos que decir esto y esto para quedar bien delante de las personas o delante de la autoridad, y se dice una mentira. ¿A quién no se obligó a nadie, no? La persona mismita decidió hacerlo. ¿Sí? Se propuso. Decidió aceptar la propuesta que le hayan hecho. Sí, porque una cosa es decir, uy, no, yo no, pero cuando llegue la propuesta o llegue la situación, a ver si ahí se prueba realmente cómo es que está uno delante de Dios. Yo debo reconocer que yo sé que yo debo tomar la decisión, debo tener dominio propio y decirle no al pecado, prefiero vivir, porque recordemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si uno ya sabe que el que peca queriéndolo hacer, ya porque quiso hacerlo, ya que peque sin saber qué fue lo que hizo, que no sabía, pero ya cuando uno sabe. Entonces, en este caso, ¿qué hizo este hijo? Acepta el pecado, acepta su pecado, toma la decisión y reconoce que fue, él reconoce que fue ¿a dónde? Donde las rameras. ¿Y que a él quién lo obligó? Nadie.
Él no le dijo, váyase allí de estas mujeres y gastes el dinero. O ellas le dijeron, venga, venga, gástelo con nosotras. Él tomó la decisión y fue y lo gastó con ellas. Y fue y lo gastó allá en todas las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces va y él acepta ese problema. ¿Sí? Entonces en nosotros es muy importante, porque así como nosotros heredamos de Adán el pecado, otra cosa es que entonces, y heredamos también de Adán buscar culpables. Pero cuando el Señor dice que ha hecho que nosotros, si nosotros, ¿cómo le explico? Si nosotros no buscamos culpables, podemos tener solución, ¿sí? Porque a veces se busca cuando cuando uno mira una relación de pareja, con los hijos, con los padres, en el empleo, siempre se está buscando culpables, ¿sí? Y si no se reconoce que se pecó. Siempre la tendencia de nosotros es buscar culpables. ¿Quién pecó primero? ¿Sí? Y lo primero que uno hace es irse en contra de Dios, porque uno peca contra Dios, contra las personas y contra uno mismo. Entonces, cuando se reconoce, cuando uno reconoce, él dice allí, no merezco ser llamado tu hijo. Tantos jornaleros en la casa de mi padre, aún yo padezco de hambre. También acá dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces él reconoce que no merece ser su hijo. Él no merecía ser su hijo. Entonces acepta su pecado. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces aquí él reconoce que no merece ser llamado su hijo, empieza la humildad en él. Entonces ahí dice que ya dice que no soy digno. Toma la decisión. Recuerde que la decisión, recordemos nosotros que la decisión no la toma Dios. ¿Quién toma la decisión? Ni la toman las personas. ¿Quién toma la decisión? Mismos. Nosotros mismos, porque la decisión se toma individualmente. Cada persona toma la decisión porque recordemos que la salvación es individual. Yo decido agradar a Dios o decido no agradar a Dios. Pero yo debo tomar la decisión. En todo debo tomar la decisión. Porque no me puedo quedar ahí esperando y si no tomo la decisión. Si una persona, digamos un ejemplo, si una persona fuma mucho y quiere salir de eso, pero no toma la decisión, se queda esperando que Dios tome la decisión por él, no puede. La persona o las personas tomen la decisión por él, tampoco. Es una decisión que toma la persona. Si la persona decide, ¿qué hace Dios? Le ayuda a uno, ¿sí? Pero entonces ahí la persona, ¿qué hace? Se vuelve a Dios. ¿Y qué es volverse a Dios? Entonces cuando la persona se vuelve a Dios, entonces ya ahí va en pos de él. O sea, ya no peca más. Se convierte, ya se vuelve, ya pone a Dios en primer lugar en su corazón. ¿Sí? Ya entonces ya se vuelve de oidor a hacedor. Pasa de oidor a hacedor. Entonces, con la práctica diaria del Evangelio, empieza a vivir el Evangelio a diario.
Entonces acá, ay, perdón, ¿dónde yo? Entonces aquí vemos que él toma esa decisión. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces se vuelve a Dios. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, el padre siempre está dispuesto a perdonar a su hijo, ¿cierto? Ahí vemos en Mateo 7:11, que él dice que él está dispuesto a perdonarnos, ¿cierto? Siempre está dispuesto. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Imagínense, si nosotros le pedimos, Él nos va a dar, porque es nuestro Padre. Entonces este hombre se vuelve a Dios y reconoce la condición en que estaba perdido. Entonces él toma la decisión de venir al Padre. Entonces cuando el Padre estaba lejos lo vio, y por eso es que ¿cómo me presento yo delante de Dios? Ahí estamos viendo cómo me presento delante de Dios, porque Dios es misericordioso, ¿sí? Una de las características de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces la persona se vuelve a Dios para confesar ¿qué? Su pecado. Entonces dice que Él abre, dice que el que cubre sus pecados no prosperará. Y el que los confiesa y se aparta tendrá misericordia. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, tenemos opción de salvación, de ser una nueva persona. Pero si la persona no quiere ser esa nueva persona, ay, ni siquiera Dios nos puede obligar. Dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y fueren rojos como carmesí, tendrán a ser como blanca lana. Entonces, se confiesa ese pecado. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a confesarlo? Dice que, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. El versículo que leímos ahorita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros vamos a ser justificados por medio de Jesús, ¿sí? Jesús se santificó por nosotros, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuando la persona no se arrepiente, no puede ser justificada para recibir el perdón de Dios. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos justificados por Jesús por medio de su santidad. Cuando la persona no se arrepiente, no puede ser justificada. Por eso debemos revisarnos, nosotros revisarnos si estamos teniendo un verdadero arrepentimiento que no sé, o es algo que ha sido por emoción o ha sido un remordimiento, ¿sí? Entonces nosotros nos revisamos ya conociendo estos paso a paso, uno se puede mirar, ¿sí? Como Dios dice que Él conoce los corazones, debemos venir a Él con un corazón contrito y humillado, y ahí es cuando cuando venimos con un corazón contrito y humillado, ¿qué pasa ahí? Ahí Dios interviene. Entonces ahí es cuando cuando ya confesamos el pecado al Padre,
Es como cuando un niño va a un lugar, a un colegio, el único que lo puede justificar allí delante de los profesores es su papá, ¿sí? Asimismo, solo Jesús es el que nos puede justificar delante de Dios. Por Él es que somos nosotros justificados por la fe. ¿Mm? Cuando nosotros creemos en Jesús, una vez se confiesa el pecado, ahí se va a recibir el perdón de pecados. ¿Mm? Si una persona no confiesa el pecado, no va a recibir el perdón. Las personas no podrían hacerlo. Tenemos que confesar el pecado, ¿sí? Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Mm? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué quiere decir? Que solo por medio de Jesús nuestros pecados podrán ser remitidos o trasladados. ¿Qué quiere decir? Que era necesario. ¿Mm? Porque allí, recordemos allí que cuando en el Antiguo Testamento, cuando allí los hombres iban, llevaban el macho cabrío, llevaban unos toros y ahí el sacerdote derramaba esa sangre que se derramaba como era de los machos cabrío, de palomino. Así era que se derramaba, es decir, allí tapaban el pecado con esa sangre. Cada O sea año lo que hacían en el Antiguo Testamento era con los animales con y los ya animales, pues en el Nuevo Testamento ya sería con la sangre de Cristo, ¿sí? con la sangre, sí, sí, señora. Entonces dice que, por eso dice que eso era en ese tiempo, se tapaba el pecado. Entonces, pero cuando viene Jesús y muere, ese derramamiento de sangre de Jesús es lo que hace que el pecado sea trasladado. Cuando allí dice que el becerro gordo se está refiriendo a Jesús, porque dice que era necesario que Jesús muriera para que la sangre de Jesús pudiera remitir nuestros pecados. Por eso es que la sangre de Jesús no cubre el pecado, sino que lo quita del lugar, lo pone, o sea, lo traslada. ¿Mm? Entonces, para llevar, entonces, quiere decir que era necesario que Jesús muriera, era necesario ese derramamiento de sangre de la persona de Jesús para que nosotros, para que sirviera, porque esa sangre es la que nos iba, esa sangre es la que nos iba a remitir el pecado. ¿Sí? Entonces, para llevar a cabo ese verdadero arrepentimiento debemos ser convencidos de pecado, justicia y de juicio, que fue lo que ya vimos, ¿cierto? Dice, trae el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiesta. Dice ahí, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Era allí cuando él ya estaba, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los tiempos, los pecados pasados. Sé que el Señor ya pasa por alto, ya por medio de Jesús podemos nosotros tener oportunidad de salvación. Para poder que se lleve a cabo por medio de la sangre de Jesús, entonces por medio de la sangre de Jesús, entonces todos nuestros pecados son arrojados a lo profundo del mar, ¿sí? Entonces dice aquí que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? Entonces cuando un pecador se arrepiente, hay gozo allí en el cielo. Es uno de los pasos para que el Señor Jesús
dice que nos pueda nosotros presentar delante de Dios sin pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Entonces la sangre de Jesús es la única que puede borrar nuestros pecados. Dice acá, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, o sea, a celebrar porque ha vuelto el hijo que estaba perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Según las escrituras, hay gozo allí en el cielo cuando un pecador, cuando una persona tiene ese verdadero arrepentimiento acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de la verdadera conversión. ¿Sí? Dice, aquí ese otro ejemplo de Ruth, la moabita. Cuando ella, si los que han leído la historia, saben quién era esta mujer, ¿cierto? Y dice, no me ruegues que te deje y te aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, si de pronto alguno no la ha leído, entonces la puede leer en un tiempito, y va a ver una historia que allí había en Moab una mujer que se llamaba Noemí, y se dio cuenta que, entonces dice que ya murió su esposo, luego murieron sus 2 hijos, y ella allí dice que se dio cuenta que Dios había bendecido su tierra y decide volverse a su pueblo. Entonces Ruth, siendo moabita, decide hacer del Dios de Noemí también que sea su Dios. Y deja todas sus costumbres, sus ídolos, porque ella tenía pues otros ídolos, para volverse a Dios, al Dios de Noemí. Entonces vemos también una verdadera conversión. ¿Sí? Entonces, después de que se arrepiente y se convierte, sí sigue en pos de Jesús. Entonces, cuando uno se arrepiente y se convierte, no espera que... entonces, uno debe seguir en pos de Jesús. Es que debo sujetarme. Si Él es, y dice que si Él es la persona, si yo decido arrepentirme, la persona decide seguir en pos de Jesús, cumplir sus mandamientos, poner por obra su palabra, creer en Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se da cuenta la persona, es convencida de pecado, luego debe ser convencida de juicio, y la persona es convencida de juicio, se es convencida que va a morir, luego va a ser lanzada a un lugar que se llama el Hades y posteriormente al infierno. Entonces, convencida que es de esa condición que la persona va a ir a ese lugar de tormento, y también es convencida de que Jesús es el único que nos puede salvar. Entonces, la persona debe ser movida a sentir esa vergüenza y a producir ese dolor, esa tristeza en su corazón. ¿Sí? No sé, ¿alguna pregunta? ¿O me he ido muy rápido? ¿Cómo vamos? Hola, ¿están ahí? Sí, acá estamos, súper bien. Amén, amén, hermano. Ah, bueno. Entonces ya los oía por ahí. Entonces, en un momento dado, el pecado es tan... Entonces, el primer síntoma de un verdadero arrepentimiento es que la persona debe sentir esa vergüenza, esa tristeza, ese dolor y esa tristeza, ¿sí? En un momento dado, el pecado es tan horrible cuando la persona conoce la verdad, debe reconocer y no debe quedarse ahí.
¿sí? Por ejemplo, cuando hay una persona que de pronto dice que le han pasado muchas cosas duras, o en fin, todos hemos de pronto pasado situaciones duras, difíciles, pero de pronto hay personas que dicen que les han pasado cosas mucho más duras, ¿sí? Entonces, pero no hay excusa para uno no arrepentirse. Debe siempre arrepentirse, porque, por ejemplo, no hay excusa para ninguna persona del mundo. Lo que sí se puede, porque a veces nosotros vemos las situaciones, pero nosotros no juzgamos la situación, no juzgamos la persona, sino la situación, ¿sí? El acto. Ese acto debe mostrar vergüenza, debe mostrar dolor y mostrar tristeza y arrepentirse y no mostrar detalle a detalle lo que hizo. Porque, por ejemplo, hay un ejemplo que también es muy que me parece a mí también muy bueno, que uno lo debe ilustrar de esa manera, como cuando una persona tiene ese dolor de estómago, o esa persona que de pronto va en un bus, y esa persona se llega a hacer de pronto popó, esa persona no quisiera que nadie lo supiera ni contárselo a nadie, ¿sí? Pero cuando uno, entonces si la persona se sienta en la silla, pues ese popó se pega y se queda como esa plasta. Pero dice que uno, al nosotros no arrepentirnos y de pronto pasar por alto cada una de estas cosas y seguir haciendo las cosas como si nada pasara, es como si nosotros andáramos con esa plasta de un lado para el otro y con ese olor ahí detrás de nosotros. Porque el pecado debe ser sepultado. Porque Jesús fue expuesto a mucho dolor, viviendo 33 años sin pecar y un sufrimiento y ese padecimiento que solo Él fue el que pudo allí vivir por nosotros. Vivió ese padecimiento por nosotros, ¿sí? Entonces, vive ese padecimiento por nosotros. Entonces, es muy importante saber que en Dios tenemos nosotros consuelo. En Dios tenemos perdón, tenemos fortaleza, amor. ¿Sí? Porque a veces nosotros en una iglesia, en una denominación, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar pues la verdadera libertad. Así que es que yo tengo que estar en la iglesia para encontrar la verdadera libertad. La verdadera libertad, ¿dónde la encontramos? Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. En Jesús. Muy bien, mi hermano. Dice, porque dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que si una persona no se debe justificar porque le hicieron daño, sino que se debe arrepentir igual. Nosotros tenía un video, pero no sé si lo alcancemos a ver. Dice entonces, dice Jesús aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A qué se refiere ahí? Si alguien quiere venir en pos de Jesús, alguien en pos de mí, tómese su situación. ¿Cuál es la cruz? La situación y sígalo. ¿Sí? Cada uno cargamos una cruz, una situación, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos excusa para decir que no, ¿sí? ¿Sí? Que no podemos arrepentirnos. Hay un ejemplo que me parece muy bonito, que el Señor nos compara a nosotros con un águila, ¿cierto? El Señor nos compara a nosotros con el águila. Dice que esa historia muestra cómo es tener un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Ahí nos muestra a nosotros cómo tener ese verdadero arrepentimiento. Entonces, no sé si dejamos aquí de compartir. Listo. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna duda. Si quiere, vemos el video. Y ahí podemos ver cómo Dios nos compara a nosotros con el águila, porque el águila
ese animal es tan, tan sabio, tan inteligente, que él nos compara porque es que el águila toma la decisión. El águila toma la decisión si se deja morir o vive, porque el águila hasta ciertos años, ella vive, ¿cierto? Y ahí tiene que volver, tiene que quitarse toda su pluma, y pelarse el pico, quedarse sin nada y volver a tomar una decisión de que ella espera que le vuelva a salir su pluma, que le vuelva a salir todo y poder ella volver a volar. Así que espera como 150 días, algo así. Y es un ejemplo muy claro, ¿sí? Que nosotros debemos tomar la decisión o si nos dejamos morir o vivimos, ¿sí? Si yo me arrepiento, tengo este verdadero arrepentimiento, me convierto, me vuelvo a Dios, ¿sí? Y decido arrepentirme, ¿qué hago? Estoy viviendo para vida eterna. Paso de la muerte a la vida, porque recordemos que si una persona no se arrepiente, no puede tener salvación. Y si no tiene salvación, no puede entrar al reino de los cielos. Y si no puede entrar al reino de los cielos, va a entrar a otro lugar que sí se llama, que sí está ahí esperando a las personas. Que se corta el hálito de vida y ahí abajo la está esperando este lugar a la persona que se pierde. Entonces, es trascendental para nosotros, para todas las personas, que nosotros podamos tener este verdadero arrepentimiento, podernos arrepentir de corazón, ¿sí? Poder buscar ese momento, porque ese verdadero arrepentimiento es como un duelo, debe dolerme, debe sentir eso en mi corazón, que yo pequé, que yo nací pecador. Debo arrepentirme hasta que nací pecadora, porque nacimos pecadores, nacimos apartados de Dios, nacimos enemigos de Dios, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese verdadero arrepentimiento, puedo lograr la salvación y puedo lograr que sea justificado por Jesús por medio de su sangre, se han borrado los pecados que estaban allí escritos en el libro de las obras. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Alcanzamos a ver un momentico el video o lo dejamos para después. Yo creo que para después. Hay una cuestión que estaba esta semana, no, perdón, la semana pasada, hablando de lo que es el pecado, cuando la Biblia habla de la inmundicia. Esa palabra inmundicia, investigándola, es una cosa muy horrible, horrible lo que es una inmundicia. Entonces, es cuando dice la Biblia que aquel que se arrepiente y que vuelve otra vez al mundo es como el perro que vuelve al vómito, ¿sí? Es como la puerca lavada que vuelve otra vez al cielo. Entonces, ilustrábamos que uno con un vestido blanquito, que es el que Dios nos da, porque es despojado del viejo hombre y revestido del nuevo hombre, creado según Dios, y uno con esa vestidura y ir a meterse a un fango de eso, o sea, una podrición de eso. Entonces, llevándolo a la práctica, trayéndolo al contexto de lo que es la realidad, es así lo que es el pecado. Sí, Esa claro. es la forma como nosotros los cristianos debemos de ver el pecado. Cuando ya lo reconocemos, cuando hemos sido arrepentidos, de dónde salimos, de dónde nos sacó Dios, ¿sí? Por eso dice que las tinieblas a la luz y nos ha trasladado al reino de Dios. Entonces, cuando hay esa concientización y de conocer a Jesús, porque eso es otra cosa que hemos venido estudiando en estos días, conocer a Jesús, quién es Jesús. Y cuando mira a través de los evangelios quién es Jesús, el sufrimiento de Jesús, el padecimiento, quién es Jesús para mí. Entonces ahí es cuando valora el hombre, cuando nosotros como cristianos valoramos lo que es la salvación. Alguien decía, perdón, ahí se predica que la salvación es gratis, que no cuesta nada, pero la salvación no es gratis, a nosotros no cuesta, pero a Jesús le costó la vida, el sufrimiento, el padecimiento para poder nosotros ser salvos.
sí, por gracia soy salvo, pero el padecimiento de Jesús fue muy grande. Lo que él pagó para que nosotros fuésemos salvos. Es Sí, impresionante eso. Ujú. así es, pastores. Realmente nosotros debemos valorar este sacrificio, este padecimiento, Ajá. esta santidad de este hombre que guardarse durante sus 33 años sin pecar, dándonos ejemplo de que sí se puede vivir sin pecar, de que él pudo lograrlo, que no pecó delante de Dios porque tenía una convicción en su corazón y que él era un hombre que no hacía lo que él quería hacer, sino que siempre era lo que el padre le dijera, porque él hablaba lo que el padre le decía. Y su obediencia, llevando a cabo hasta lo más pequeño, obedecer, o sea, mejor dicho, es un ejemplo que nosotros todos debemos seguir y pedirle a Dios que nos ayude cada día a poderlo lograr y a poder alcanzar esta salvación, esta santidad y valorar este sufrimiento que padeció él, nomás cargando todas las enfermedades en su cuerpo, cada enfermedad que cada persona en estos tiempos vive o en fin se están llegando, todas las enfermedades él las padeció por nosotros. Y nomás es que a uno le duela un dedo, le duela el estómago, una parte del cuerpo. Eso para uno es muy, muy feo, estar uno con un dolor. Y ahora él que los tuvo que vivir todos. Por eso es que nosotros, si llevamos a cabo y empezamos a hacer paso a paso, cada uno de estos paso a paso que venimos trayendo con cada tema, nosotros, con la ayuda de Dios, Dios nos puede ayudar, pero nosotros debemos decidir, ¿cierto? Nosotros debemos decidir si queremos que Dios nos ayude y si no, ahí se quedaría la persona queriendo que Dios tome la decisión por él o que la persona tome la decisión por él, porque recordemos que nadie puede tomar la decisión por nosotros, sino nosotros mismos. Amén. Entonces, Pastora, una preguntita. Es que sí, bonita. mi hija me hizo una pregunta. Sí, Que por qué Jesús vivió solo 33 años. ¿Que por qué vivió 33 años? Sí, porque no vivió más. Porque significa que él hubiera muerto a los 33. Porque resulta, mi hermanita, de que como así estaba escrito y para que, como él murió, dice que él murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Todo era como el Señor ya lo tenía escrito en su palabra, ¿sí? O sea, Dios Padre. Ya él lo tenía así, entonces tenía que cumplirse así. Por eso es que él dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque Jesús... todo se cumplió estas profecías, lo que dependía de Dios en Jesús y lo que dependía, porque también Jesús cumplió unas cosas que dependían de él, ¿sí? Entonces, por eso es que se cumple cuando dice que Jesús el Cristo, el Mesías, ¿sí? Entonces tenía que cumplirse también y porque también dice que allí en el reino de los cielos parece ser que nosotros todos vamos a estar de la edad de Jesús, de 33 años. ¿Sí? Entonces Sí, va a ser muy hermoso. O sea que si nosotros si en algún caso ya pasamos de 33, vamos a volver a estar de los 33 años. Ya, ¿Sí? Bueno, pastora. Es que mi niña me hizo esa pregunta y yo dije, Sí. pues tenía que cumplirse, le dije yo así, entonces ella me dijo, no, pero yo quiero que me pregunte. Sí, tiene que cumplirse Ahí hay así. algo muy importante también es que a través de la Biblia todo tiene su tiempo. Todas las profecías tenían su tiempo, a su hora se cumplían y todo. Y como dijo la pastora Caterine, todo lo que Dios tenía planeado va su tiempo, su tiempo, su tiempo. Y ya desde que el Señor Jesucristo nació de la Virgen María y todo, había un plan ya trazado, ¿sí? Y ese plan lo tenía Dios. Y usted sabe que para Dios, la Biblia dice que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Entonces Sí, Dios ya tenía su plan totalmente que tenía que cumplirse.
conforme a las Así es. escrituras, es verdad. Así Ujú. es, pastor, porque dice que todas conforme a las escrituras, así hay una Ajá. parte de Romano, dice que Cristo murió conforme a las escrituras y resucitó conforme a las escrituras. Ajá, Así que ajá. en Dios todo se cumple, por eso es que el tiempo del arrebatamiento se cumple, porque también dice que Su debido Él tiempo, sí. Él nos resucitaría en el tercer día y estamos ya en el ya pasamos, ya estamos en el tercer día, o sea que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, porque se cumple su palabra, porque dice que ni una jota ni una tilde pasará, o sea que todo lo que está en su palabra se cumple. Entonces, todo lo que está escrito de Jesús se cumplió que él moría a los 33 años y a los 33 años se tuvo que cumplir esa profecía. ¿Sí? Entonces, pues le damos gracias a Dios por este tiempo que ha sido de gran bendición y hemos visto Amén. este tema que también es muy trascendental para nosotros, que podamos tener ese verdadero arrepentimiento y podernos volver a Dios de corazón y poder llegar a obtener el perdón parte de Dios. Entonces vamos a orar, si alguien quisiera orar, y ya pues ya son las 10, gracias a Dios que se pasó el tiempo pues rapidito. Entonces, pues, bien pueda el que nos quiera apoyar en oración. Hermano Guillermo o hermana Marley. Bueno, hermanita Marley. Ya se fue. Ahí está mi hermanita. Si alguien tiene alguna situación que quisiéramos que lo apoyemos en oración, podemos aprovechar. Sí, pastora, yo creo que oremos por mi esposo, porque he estado quebrantado de salud de una pierna, le está molestando, entonces para que Dios Padre lo sane. Hermana, yo también tengo otra petición. En Cumbarco Valle, donde yo estoy predicando, tengo una oveja con coronavirus. Entonces, bueno. que Dios sea ¿Cómo se- teniendo misericordia de ella y que la iglesia no se me siga contaminando. Que nos guarde. ¿Cómo se llama? Se llama ella? Rosalba. La hermana Yo Rosalba. también tengo otra petición, pastora. Yo tengo otra petición. Sí, padre, Y es que sí, sí, y señor. es tan amable, esta mañana nosotros nos despertó a las 3 de la mañana un golpe extraño aquí en la casa y no encontramos nada ni en el techo ni al lado de la casa. Y fue un golpe duro que nos despertó. Y estamos intrigados porque no vemos hasta el momento ningún daño físico en la casa. Vivimos en un segundo piso y estamos extrañados por eso. Mi esposa está evangelizando aquí al lado de la casa y ellos hablan de que tienen unas personas que son que tienen malos manejos espirituales. Entonces queremos orar por eso para protegernos y para tener un escudo aquí en la casa. Protección, sí, señor. Bueno, mi hermanito Guillermo. Entonces vamos a orar. Mi hermanita Marley no puede orar, pastor, entonces pues voy a Amén, a amén. orar y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, en el nombre Te de Jesús, bendecimos. Señor, muy Pastora, agradecido, qué Señor, por pena, esta mi esposo noche. se llama Andrés. Gracias. Andrés, Señora, ¿verdad? mi esposo se llama Andrés Amaya. No me diga que se le había olvidado el ok. nombre del esposo. No, se me olvidó darle el nombre para que orara específicamente por Me piden oración acá por salud. Hay un compañero. Yesenia, ¿por qué? Pero, ¿Por salud? Sí, por una pierna que le daña. Porque aquí me pusieron una petición en la... Sí, por salud. No la había visto. Listo, vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre Gracias. Gracias, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor. Te Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y tú eres el que ha estado en esta noche recordándonos, repasándonos este tema del verdadero arrepentimiento, Señor.
porque Padre Santo, Señor, si nosotros no nos arrepentimos, Señor, pereceremos, Señor Dios mío, por favor, te pedimos a ti que este tema sea grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo podamos vivir y que seamos movidos, Señor, a tener ese verdadero arrepentimiento, a tomar la decisión, a volver en sí, Padre, que si hasta el momento no lo hemos hecho, tú nos guíes, Señor, nos reargulle, nos muevas el corazón a arrepentirnos, a cortar de raíz con el pecado, Señor, a no darle lugar más al pecado, Señor, sino realmente que vivir en santidad nuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensibles, Señor, guardados, apartados para ti, Padre. Por favor, Dios mío, por favor, ayúdanos, ayuda a nuestra familia, ayuda a los hijos, Señor, nuestros hijos, nuestra parentela, la iglesia, nuestra iglesia, nuestros hermanos, mi Señor, ayúdenos, por favor, a tener ese verdadero arrepentimiento, Señor, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, Señor, no hay remisión de pecados, Señor. Por favor, necesitamos que nos perdones, que nos laves, que nos limpies con la sangre de Jesús, con la muerte de Jesús, Señor, y que valoremos este sacrificio de este varón, de este hombre tan perfecto, que no se desvió, que no se salió de tu palabra y que murió conforme tu palabra, Señor, y fue resucitado conforme tu palabra, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, Señor. Solo no podemos, Señor. Reargulla, exhorta, confronta, anima, mi Señor. Guíanos, por favor, Dios mío, junto con nuestra familia completa, con nuestros hijos, Señor, con nuestra iglesia, Señor, donde nos coloca, donde nos lleve. Padre, por favor, que todos podamos tener ese verdadero arrepentimiento. Necesitamos lograrlo, necesitamos alcanzarlo, mi Señor. Anímanos, guíanos, enséñanos, recuérdanos de este tema, Padre, que tomemos decisiones, Señor, que tomemos decisiones, Señor, que no dejemos que las personas o que tú tomes decisión, porque tú no nos obligas, tú eres un caballero que no obliga a nadie, Señor, por favor, pero no nos dejes, Señor, así, si no nos hemos arrepentido, Padre. Si nuestra familia, si nuestros hijos, si nuestra iglesia no se ha arrepentido, muévanos a ese verdadero arrepentimiento, ayúdanos a volver en sí, Padre, a volver en sí, Padre, a reconocer el problema, a reconocer la condición, Señor Dios mío, a reconocer que si no, Padre Santo, no nos arrepentimos, Señor, no podríamos, Señor, escapar de la condenación del infierno, Padre. Ayúdenos, Padre, en tus manos nos encomendamos y que tú nos enseñes nuestra conciencia y nos reveles este tema en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, te lo suplicamos, mi Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. A ti nos colocamos, a ti, mi Señor, en tus manos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Y lo recibimos para la honra y gloria de tu santo nombre, Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, Señor, así se ha hecho. Amén. Y así mismo también colocamos en tu presencia, Señor, al esposito de nuestra hermana de Yanira, Andrés Amaya, Señor. Te pedimos que por favor, por la llaga en el cuerpo de Jesús, lo sanes, Señor. Sánalo, por favor, sánalo, Señor. Pasa tu mano poderosa por su cuerpo y sánalo ahora, por favor. Sana su cuerpo, mi Señor. Erradica todo lo que esté causando allí su salud, lo que le esté afectando en sus extremidades, en su cuerpo, Padre. Pues tú conoces su cuerpo, tú conoces su vida. Ayúdale, Padre, que la fe no le falte a mi hermana, que la fe no le falte a él, mi Señor,
por favor, en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra de sanidad para Andrés Amaya y que Andrés reciba la sanidad y le ordenamos a esa dolencia, esa enfermedad que salga de su cuerpo ahora mismo por la llaga en el cuerpo de Jesús, por la autoridad en el nombre de Jesús, Señor, que nos has dado, Padre. Y gracias, mi Señor, porque tú lo haces y porque nada es imposible para ti, Padre. Andrés Amaya es sano, sano es en el nombre de Jesús, Señor. Y asimismo también pedimos, Padre, por Rosalba, Señor, esta hermanita allí en la iglesia donde está, Señor. Padre Santo, el pastor Gerardo, mi Señor, para que por favor, Dios Todopoderoso, tú la sanes, erradiques completamente ese virus, Señor, de su cuerpo, Padre. Erradica esa infección, esa bacteria, Padre. Erradica de su cuerpo ahora, Padre, por la llaga en el cuerpo de Jesús. Límpiale sus pulmones, límpiale su respiración, fortalece su sistema inmunológico, Padre. Bendígala, Padre, con la sanidad y la salvación en el nombre de Jesús, Padre, y que guardes a toda la iglesia allí de contaminarse, Padre. Se pueden usar los protocolos, guarda al pastor Gerardo, guárdalos allí, Padre, ponga defensas en sus cuerpos, hágalos inmunes, mi Señor, a ese virus, Padre, y que cada uno allí use los protocolos necesarios, Señor, y que se cuiden, Padre, y que tu protección esté con ellos, para que allí esta iglesia no vaya a haber más contagios, Señor. Y sea, Te lo Señor, así pedimos, sea. Padre Santo, y así lo recibimos y enviamos palabra de sanidad para la hermanita Rosalba en el nombre de Jesús, por la llaga en el cuerpo de Jesús. Así Aleluya. se ha hecho, mi Señor. También pedimos, Padre, por la salud de la hermanita Licenia, Señor. Te pedimos también que la sanes completamente, Padre, que su cuerpo sea sano desde la corona hasta la planta de sus pies. Toda dolencia, toda molestia que en estos momentos esté pasando, Padre, sea erradicada ahora de su cuerpo, sea erradicada de su cuerpo la enfermedad, la dolencia y las defensas estén en su cuerpo en el nombre de Jesús. Por la llaga en el cuerpo de Jesús le ordenamos también a toda enfermedad, toda dolencia que salga ahora del cuerpo de Licenia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, que hay poder en el nombre de Jesús, y todas esas personas que han estado enfermas sean sanas y todos los enfermos sean sanos ahora. Paséate tu Maestro, tu Señor, con tu mano poderosa, Señor, allí sanando estos cuerpos, allí glorificándote, Señor, y guardándolos, Señor, de todas las hospitalizaciones, de cirugía, Señor, guardándolos de todo lo malo, Señor, de quirófanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Por la llaga en el cuerpo de Jesús, así se ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo también pedimos por la petición de nuestro hermano Guillermo, Señor, Padre bendito, Señor, creemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que es más poderoso tú que está en nosotros, que el que está en el mundo, Señor, y pedimos, Señor Dios mío, la protección para la casa y el hogar de mi hermano Guillermo, Señor, que el poder de tuyo, que el ángel de Jehová campe alrededor de ese lugar y que se acercando ese lugar, y que en el nombre de Jesús el poder tuyo esté allí limpiando todo rincón, todo colocando la protección en sus puertas, en sus ventanas, que se ha guardado de toda obra perversa de las tinieblas, se ha guardado de lo malo, de los ataques ocultos, se ha guardado este hogar en el nombre de Jesús, Señor, y que en el nombre de Jesús tú respaldes a su esposita con los vecinos, que sea, Señor, sacado
sacando a la luz todo lo que esté allí escondido en ese lugar, mi Señor, y huyendo todo lo que se levanta en contra del evangelio, huye allí de ese lugar en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Rocéalos con la sangre preciosa de Jesús. Rocea ese lugar, rocea ese hogar, guarda ese hogar, guarda esa familia, guarda, Señor, guárdalos allí, escóndelos en el hueco de tu mano, defiéndelos, mi Señor, que la presencia del Padre, la presencia del Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu de Dios estén allí en este lugar para la gloria y honra de tu nombre, y que ellos puedan tener un sueño reparador y puedan descansar en ti, mi Señor, y confiar que tú los guardas, que nada malo los toca, porque tú estás con nosotros y estás con ellos en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos la protección para esa familia y que sean salvos sus vecinos, y que los salves a todos y nos salves a todos nosotros, y también nos guardes de todo mal, de todo peligro y de lo malo y de toda la maldad en el nombre de Jesús, y que salimos de este tiempo pero no de tu presencia, Padre. Guarda a mis hermanos, guarda cada familia que se ha conectado en esta noche, guárdalos, Señor, y guárdanos a todos, y sobre todo sálvanos de la condenación del infierno, Padre, en el nombre de Jesús, que estemos preparados, Señor. Te lo pedimos para la honra y gloria de tu santo nombre, y todo lo que hemos pedido en esta noche lo recibimos, porque hecho es, lo vemos, lo llamamos y lo creemos que así es hecho, y que la fe no nos falte, Padre. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.